¿Qué tal, muchachos? En el siguiente video vamos a hacer la resolución del primer ejemplo para encontrar los componentes de la deformación de un problema que nos estén dando. Entonces comencemos leyendo el enunciado del problema. Entonces nos dice, dado el tensor de desplazamiento relativo J, también llamado tensor gradiente de deformación, ¿ok? Nos dan este tensor en forma matricial con sus 9 componentes, cuyos valores son 0.1, 0.2, menos 0.40, menos 0.20, 0.15, menos 0.15, 0.40, 0.30 y 0.30. Nos piden obtener tensor de deformación de el tensor rotación W y el vector de formación con su componente longitudinal y tangencial. En primer lugar, hay que recordar que el tensor gradiente de deformación J, ¿ok?, puede ser representado como la suma del tensor de formación y el tensor rotación, ¿ok? Matemáticamente vimos que el tensor de rotación es la simétrica de J y el tensor de rotación su antisimétrica. Por tanto, para encontrar cada uno de los tensores únicamente utilizamos las fórmulas para obtener la simétrica y la antisimétrica de una matriz. ¿Ok? Entonces, el tensor de formación la vamos a encontrar sumando J más su transpuesta y dividirlo entre 2. Y para el tensor de rotación, hacer la diferencia. J menos J transpuesta sobre 2. Vamos entonces a obtener el primer inciso. Encontrar el tensor de formación. Para poner un orden en la resolución del ejercicio, vamos a copiar nuevamente la matriz J con sus 9 componentes. Punto 1, punto 2, menos punto 40, menos punto 20, punto 15, menos punto 15, punto 40, punto 30 y punto 30. A partir de ello, obtenemos la transpuesta de esa matriz haciendo el cambio de filas por columnas. Entonces, esta primera columna se convierte en fila. Entonces, tenemos que la primera fila sería punto 1 menos punto 20 y punto 40. La segunda columna se convierte en la segunda fila. Tenemos entonces que sería punto 20, punto 15 y punto 30. Y para la última fila sería la tercera columna de J, quedaría como menos punto 40, menos punto 15 y punto 30. Entonces, teniendo ya la matriz J y su transpuesta, podemos obtener la matriz D. ¿Ok? Entonces, hacemos el uso de la fórmula de la simétrica de esa matriz y obtenemos una matriz nuevamente de 9 componentes. Entonces, el tensor de formación quedaría como, hacemos entonces el uso de esta formulita, J más J transpuesta sobre 2, y hacemos la suma de cada uno de estos elementos de la matriz y dividirlas entre 2. Punto 1 más punto 1 entre 2, punto 1. Punto 20 menos punto 20 entre 2, 0. Menos punto 40 más punto 40 entre 2, 0. Menos punto 20 más punto 20 entre 2, 0 nuevamente. Punto 15, ¿ok? Más punto 15 entre 2, punto 15. Menos punto 15 más punto 30 entre 2, nos da punto 075.
Punto 40 menos punto 40 entre 2 nos va a dar 0. Punto 30 menos punto 15 entre 2 nos va a dar 0.075. Y punto 30 más punto 30 entre 2 nos va a dar punto 30. Así entonces obtenemos lo que es el tensor de formación. ¿Ok? Entonces, únicamente utilizando la fórmula de la simétrica de la matriz J. Vamos ahorita a obtener lo que es el tensor rotación utilizando la fórmula de la antisimétrica. Entonces, en vez de sumar los valores, lo que vamos a hacer es restarlos. ¿Ok? Entonces, comenzamos con el primer elemento, punto 1 menos punto 1, 0 entre 2, 0. Punto 20 menos punto 20 nos va a dar punto 40 entre 2, punto 20. Menos punto 40 menos punto 40 nos va a dar menos punto 80 entre 2, menos punto 40. Menos punto 20 menos punto 20 entre 2, menos punto 20. Punto 15 menos punto 15, 0 entre 2 nos va a dar 0. Menos punto 15, ¿ok? Menos punto 30, ¿cuánto nos da? Nos va a dar lo que es menos punto 45 entre 2, nos va a dar menos 0.225. Punto 40 menos punto 40, ¿ok? ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar lo que es el valor de punto 80 entre 2, nos va a dar punto 40. Punto 30 menos punto 15 sería punto 45 entre 2, punto 225. Y punto 30 menos punto 30 entre 2 nos va a dar 0. ¿Ok? Por tanto, este valor de la antisimétrica de J nos va a dar lo que es el tensor rotación. Entonces, este es D y este va a ser W. Y así obtenemos los dos primeros incisos del ejemplo. Por último, vamos a realizar el tercer inciso del ejemplo, que es obtener el vector de formación con su componente longitudinal y tangencial. Pero para ello requerimos que el problema nos dé lo que es el vector normal del plano donde se va a realizar pues la búsqueda de este vector de formación. Entonces, vamos a poner para el ejemplo que la normal va a tener como componentes un medio y 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Eso nos lo debe dar ya el problema. Entonces, a partir de ello, lo que necesitamos es utilizar el tensor de deformación que habíamos encontrado para encontrar el vector de formación con sus componentes. Esta sería entonces la matriz que vamos a utilizar, el tensor de formación de la normal que ya habíamos dicho que nos debe dar el problema, y vamos a utilizar las fórmulas que habíamos visto en la presentación para encontrar el vector de formación, su componente longitudinal y su componente tangencial. Entonces, el vector de formación la vamos a encontrar haciendo el producto punto de la matriz D ya encontrada, que es el tensor de formación, por el vector normal al plano que estemos analizando, que también nos lo debe dar. La componente longitudinal es ese vector tensión nuevamente multiplicado por el vector normal, o visto de otra forma, el tensor de formación multiplicado 2 veces por el vector normal. Y la componente tangencial la tenemos como una relación de
el vector de formación al cuadrado igual al componente longitudinal al cuadrado más un cuarto de la tangencial al cuadrado. ¿Ok? Vamos entonces primero a encontrar el vector de formación. Entonces, el vector de formación representado por la letra griega epsilon va a ser entonces el producto del tensor de formación por el vector normal al plano que nos deben dar. ¿Ok? Entonces, el vector de formación va a quedar como el producto de 0.1, 0, 0, 0, 0.15, 0.075, 0, 0.075, punto 3, ¿ok? Esta matriz es esta, que es la que encontramos como tensor de deformación, multiplicado por lo que es el vector normal al plano que estemos analizando, ¿ok? Cuyas componentes son 1 medio y 1 sobre raíz de 2. Pues hacemos la multiplicación como bien sabemos hacerlo, que sería los elementos de la fila por los elementos de la columna, hacer su producto y sumarlos, ¿ok? Entonces sería 0.1 por 1 medio más 0 por 1 medio más 0 por 1 sobre raíz de 2. Entonces esto nos va a dar como resultado pues 0.05. ¿Ok? Para el siguiente, 0 por 1 medio, 0. 0.15 por 1 medio, 0.075. Y 0.075 por 1 sobre raíz de 2 nos va a dar 0.053. ¿Ok? Vamos a hacer el último. 0 por 1 medio, 0. 0.075 por 1 medio, 0.037 más 0.3 por 1 sobre raíz de 2, 0.202. Entonces, esto nos va a dar como resultado 0.05, 0.075 más 0.053, 0.128 y 0.037 más 0.212, 0.249. Entonces, este primer valor va a ser el vector de formación que encontramos con sus tres componentes. Vamos a pasar ahorita a encontrar la componente longitudinal de ese vector de formación. Entonces, lo que hacemos es, ya sea que nuevamente esta la multiplicamos por esta y la multiplicamos nuevamente por esta, o este valor que ya tenemos únicamente multiplicarla nuevamente por el vector normal. Entonces tenemos que para la componente longitudinal de la deformación, ¿okay?, va a ser el producto de el vector tensión que nos dio 0.05, 0.128 y 0.249 multiplicado por la normal que nos da, que sería 1 medio y 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Acuérdense que para la componente longitudinal nos debe dar un valor. Entonces hacemos igual la multiplicación de los elementos de la fila y la columna y la sumamos. Entonces nos da que 0.05 por 1 medio, ¿okay?, es 0.025 más 0.128 por 1 medio, 0.064 más 0.249 por 1 sobre raíz de 2 nos va a dar 0.176. ¿Okay?
Entonces, haciendo la suma de .025, .064 y .176, perdón, nos va a dar que el valor es .265. Entonces, ese va a ser la componente longitudinal de ese vector de formación. ¿Ok? Únicamente. Si se dan cuenta, es la misma forma de resolución que vimos en la unidad 2 con el vector tensión con su componente normal y tangencial. Es lo mismo, solo que aquí cambian lo que son sus nombres como vector de formación, su componente longitudinal, y ahorita vamos a hacer lo que es la componente tangencial. Bueno, ya encontrando los primeros dos valores, lo que tenemos que hacer es, a partir de la fórmula que nos da, hacer el despeje de la componente tangencial. Entonces tenemos que despejar este valor para ver cuál es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, si tenemos que la relación del vector de formación al cuadrado es igual a su componente longitudinal al cuadrado más un cuarto de la componente tangencial al cuadrado, vamos entonces a despejar la componente tangencial para buscar la fórmula que necesitaremos. ¿Ok? Entonces, este va a pasar como una resta. ¿Ok? Entonces, el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado va a ser igual a un cuarto de la componente tangencial al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que el un cuarto va a pasar multiplicando. Entonces tenemos 4 por el componente del vector de formación al cuadrado menos su longitudinal al cuadrado va a ser igual a la tangencial al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más? El cuadrado lo pasamos como raíz. Entonces quedaría raíz de 4 por el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado es igual a la componente tangencial. Entonces ya despejamos aquí la componente tangencial, que es la que necesitamos buscar. Pero ¿qué pasa? Podemos simplificarla aún más. La raíz de 4 sabemos que es 2. Entonces quedaría como 2 raíz de el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado es igual a la componente tangencial. Y sabemos entonces que el vector de formación al cuadrado menos su componente longitudinal al cuadrado, ¿ok? Sacándole su raíz, es igual a la componente tangencial entre 2. ¿Ok? Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. ¿Por qué queda entre 2 la componente tangencial? Bueno, si recuerda muy bien, habíamos visto que el tensor de deformación puede ser representado como la suma de las derivadas parciales de las componentes u, v y w derivadas con respecto a x, y, z según corresponda, donde la diagonal principal son las componentes longitudinales, que sería u sobre la derivada parcial de u con respecto a x, la derivada parcial de v con respecto a y, la derivada parcial de w con respecto a z, y las demás, si se dan cuenta, es la suma de las derivadas parciales correspondientes por un medio. ¿Ok? Bueno, en la notación científica vimos que esto se puede representar de una forma mucho más simplista, utilizando epsilon, que representa la deformación, y en la notación ingenieril nos lo representa con este valor. De aquí que la formulita inicial que nos dan nos debe dar esa componente tangencial a lo medio. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es con respecto a la notación ingenieril y por tanto se divide a un medio. Entonces, el valor que ya nos dé la raíz cuadrada de la componente del vector de formación al cuadrado menos su longitudinal al cuadrado nos va a dar lo que es su componente tangencial. ¿Okay? Entonces, este un medio viene de este valor, de la notación ingenieril que utiliza esta fórmula. ¿Vale? Entonces, para no confundir y no pensar que no es la misma formulita que habíamos utilizado en la unidad 2. En la unidad 2 sí es la misma, solo que por utilizar otra notación la dividimos entre 2,
pero este va a ser el mismo valor. Vamos a hacer las mismas operaciones. Okay. Entonces, si sabemos que este es la fórmula para encontrar la componente tangencial, pues únicamente necesitamos buscar el vector de formación al cuadrado y la componente longitudinal al cuadrado. Entonces tenemos que el vector de formación es igual a 0.05, 0.128 y 0.249. ¿Ok? Entonces, este vector de formación al cuadrado pues únicamente es hacer la multiplicación matricial de esta por sí misma. Entonces utilizamos las operaciones requeridas para ello y hacemos ese producto punto de las matrices, pero en este caso, como es el cuadrado, sería por sí mismo, ¿vale? Entonces, si hacemos esta operación, al final vamos a observar que nos va a dar igual a 0.080, ¿ok? Eso lo pueden comprobar ustedes. Todas las operaciones que estemos realizando las pueden hacer ustedes con su calculadora y comprobar que estos son los valores que dan, ¿ok? Entonces, el vector de formación al cuadrado nos va a dar 0.080. Vamos ahorita a encontrar la componente normal, perdón, longitudinal al cuadrado. Entonces, sabemos que el valor es de 0.265. Si esto lo elevamos al cuadrado, nos debe dar el valor de 0.070. ¿Ok? Ustedes de igual forma lo pueden comprobar y les va a dar este valor. Entonces, la componente tangencial la vamos a hacer pues únicamente haciendo la raíz cuadrada de la resta de sus valores, 0.080 menos 0.070, que es igual a la raíz cuadrada de 0.01, ¿ok? Y si hacemos la raíz cuadrada de 0.01, nos va a dar que el valor es igual a 0.1. Entonces, ese es el valor de la componente tangencial del vector de formación. Aquí en el ejemplo no estamos utilizando ninguna unidad de medida, como se dan cuenta, porque habíamos explicado en la presentación anterior que el vector de formación es adimensional, ¿ok? No tiene una unidad de medida por ser una relación entre lo que es el estado o la posición inicial de ese elemento con respecto a una posición actual o final. Entonces, como es una relación, no tenemos una unidad de medida para colocarle esos valores. Estos son relaciones con respecto a una posición inicial que tenía. Entonces, con ello concluimos la resolución de este ejemplo. Espero que sea entendible. Hagan ustedes las operaciones para que comprueben que esos son los resultados y también para que cualquier duda que les surja, pues los puedan comentar en el Classroom donde estamos viendo los temas. ¿Ok?